Hola, Tilivers, bienvenidas y bienvenidos a Tebeos de Barrenaos y este espacio de Tierra de Barrenaos, aunque tos charro de Tebeos. En lo programa de web os voy a charlar de superhéroes de segunda y mismo de tercera división, de una resurrección bien polémica y do que fan dos superhéroes cuando tienen un trauma y todo a partir de este número 87 de Factor X. En principio, Tebeos de Barrenaos. Para para va pa pam, para va pa pam, para va pa pam, para. Lo primero de todo, que lle hizo de X Factor, que a muitas te sonará a concurso musical, pero a la chain que leímos TVOs nos suena a una colección que empezó en 1986 y que pasa por diferentes etapas. Este, concretamente, llega la segunda etapa, que a yo, personalmente, es la que más voy me fade. Pero, bien, había una antes dista. ¿Cómo empezó Factor X? En 1986 los de Marvel, por lo que sea, querían hacer más diners, más chanfles, más cauquerré, más money, más cash. Y la máquina que tenían de fer diners eran los mutants, los X-Men. Así que dos agudicos, concretamente Jim Shooter y Bob Layton, decidieron de hacer una nueva colección de mutants, de X-Men, pero con los 5 originals. ¿Os acordáis de lo primer video del Giant Size X-Men número 1 en que explicaba quién eran esos 5 originals? Cíclope, Bestia, Hombre de Chelo, Angel y Jean Grey. Pero para esto tenían un gran entrepuz y de que Jean Grey le va muerta en 1980, en de lo famoso X-Men número 137. En aquellas envueltas, Chris Claremont ya era guionista de X-Men, de los Nuevos Mutantes, de Lobezno, y era l'amo, lo patriarca mutant, ya os lo comenté en el primer video, controlaba todo lo que fuese cualquier mutant del universo Marvel. Él no quería perderlo control sobre los mutants, y cuando se enteró de la resurrección de Jean Grey se encarrañó de todo. La filosofía de Claremont ya era que los personajes iban de evolucionar, iban de morir, y llevan de seguir muertos una vegada que se van muerto por primera vegada. La de Marvel, más ni menos, y era que todo cambiase para que todo seguise igual. Así es que Chris Claremont refusó de todo esta nueva colección y la resurrección de Fénix. Con esa polémica nació X Factor, un grupo que se suposaba que ya era bajo control gubernamental y que se dedicaba a cazar mutants, pero que en realidad lo que feba ya era protegerlos. Empezó con guions de Bob Layton, un dos que creó el grupo de los que tenía la idea. Pero a escape lo sustituyó Louise Simonson, que se dedicó a hacer los guiones del grupo casi toda esta primera etapa. Con mayor o menor fortuna, esa primera etapa duró 70 números. Dica este número 70 de Factor X, con portalada, por cierto, de Mike Mignola, aunque acaba la saga de Isla Muir. Una saga, aunque, pues bueno, pues todos los grupos de mutants alto vaso, los que llegan en América, convirtieron, se chuntaron y empezó a primeros 290 una nueva etapa en el universo mutant. Este número 70 acababa muy parecido, yo creo que hay un homenaje, bueno, creo no, soy seguro que hay un homenaje al Giant Size X-Men número 1, ya que acababa con los mutants preguntándose qué hacemos con 14 hombres X, igual como pasaba en ese Giant Size X-Men número 1 que acababa prácticamente igual. ¿Y qué es lo que hicieron con esos 14 hombres y mujeres X? Bueno, en aquel año lleva 4 equipos mutants. Las dos patrullas X, oro y azul, Excalibur, que son los X-Men y X-Women de este costado del Atlántico, de las Islas Británicas, y X-Force, que son una mena de los macarras de los X-Men. Y que le va a hacer esta nueva colección, esto Factor X, que le van a hacer una nueva etapa. Todos los personajes principales, los buenos, los que adoraba los fandom, eran en las dos patrullas X. Belsatros en Excalibur y lo que era una mica los relevos generacional era en X4. Así es que ¿qué hicieron con X Factor? Porque los 5 originales eran integrados en las dos patrullas X. Pues tirar de purria. Tirar de los que quedaban, de los repuis, de los que no quería ningún. Y así nos salió esta nueva etapa de X Factor, de Factor X, con la porria. Personajes de segunda y mismo de tercera que te os presento continuo. Lo chefe Alex Summers, alias Chaos, y el Ocherman de Cíclope,
que a los que no más veis las pelis, pues diréis, bueno, pues Cíclope y un caca y un mierdas. Bueno, en los tebeos no hi ha sinas. Cíclope y un personaje súper importante y estar lo suyo Chirman condiciona muitísimo los papeles que tienen. Se dice caos, pero lo podríamos decir perfectamente puteado man, porque este l'han feito de todo. Se enamoró de una y la poseyeron. Se enamoró de una otra, que antimás y era la suya cuñada, y que principió una invasión demoníaca de la tierra, porque ya sinas. Estuvo también un año perastí, en una dimensión paralela, dondeando. Se fació malo por una movida, una saga horrible que fació Marvel y que se llama Axis, y que no lo leigad, y una patata, y le jodieron media cara. Bueno, le han feito de todo. Así es que puteado man, y era lo chefe de este maravilloso equipo de X Factor. Polaris, Lorna Dane, que es la novia de Caos, a la que poseyeron, la primera que tenía, y bueno, pues lo suyo amor de toda la vida. Esta ye filla de Magneto, día pardatro. Si a lo guionista le cuadra, pues ye filla de Magneto. Si no, pues no ye. Y antimás también ye la protagonista de la serie de televisión de Gifted, que no sé si la has vista Belún, si has tenido pues esa suerte o esa desgracia, no sé guaire bien cómo decirlo, pues ye la prota, la de los pels verdes. Wolfsbane, lupa venenosa, loba venenosa, Rain Sinclair. Y es escocesa, y es filla de un mosén presbiteriano y de una prostituta. Y es tío educada en un cristianismo fundamentalista, que bueno, pues le hizo toda mena de secuelas, que después pues chuga mucho Peter David, lo guionista, con todo eso, con las consecuencias que tenía esa educación, que ya se va a charrar mucho también en la suya etapa de los nuevos mutantes. Pietro Maximoff, Mercurio, Quicksilver, que lo primer dato ya, que Mercurio se diga en inglés plata rapeda, y una cosa que a mí me parece bruto y tueto. Pero bueno, a lo que vimos, a lo tema de los mutants. Este es un personaje que igual como Polaris, y fillo de Magneto, pende. Si lo guionista le va bien, fillo Magneto. Si no, pues no fillo Magneto. Bueno, antimás, para los que veáis las pelis nomás, y un dos personajes, y el solo personaje de feito que amaneix tanto en X-Men, en las pelis de X-Men, como en las de Avengers, en las de los Vengadores. En X-Men lo podéis ver en Días del Futuro Pasado, en Dark Phoenix y en Apocalypse. Y este que la deixan toda la imagen congelada y se dedica a correr mucho. Y en Vengadores, en Avengers, sale en la era de Ultron y muere, por cierto, spoiler, o fa de Chirman de la Bruja Escarlata. Este es un personaje secundario relativamente, porque sí que es verdad que en Avengers, en los Vengadores, Eva ha tenido mucho protagonismo en seguntes qué etapas, más ni menos en el universo mutant, en los X-Men, no hay asinas, pero en Mercurio y un personaje pues que manís de Cabotacuán, pero que no hay mica principal. Y bueno, estos cuatro llegan los de segunda división, ahora vienen los de tercera regional. Guido Carosella, un nombre italoamericano para un personaje que ni anteneba Nick, ni anteneba embotada, que de feito les metieron de propio para esta nueva etapa. Sí que va a salir bella vegada en Bell Comic, pero era un personaje ultra mega secundario de tercera regional que casi no ha tenido ni frases, y que antimás pa' forribota aquí ya sí a la fin le meten un nombre que es Strong Guy, y es decir, tío fuerte. En castellano lo traducieron como fortachón. Y un personaje muy chuzón, que siempre fendo bromas, y que bueno, pues que da una miqueta lo punto más cómico. Jamie Madrox, el hombre múltiple. Este tenía menos frases que Hodor. Sí que va a salir ya muchas vegadas antes, y era Duyan de Moira MacTaggert en la isla Muir, pero no ha feito cosa diga que en principio esto. Y a la fin ha acabado teniendo una serie propia y ya sabe qué protagonismo. Así que estos 6 personajes, los 4 de segunda división y estos 2 de tercera, son los que forman lo núcleo principal de esta etapa de X Factor. Con estos bimbres, con estos personajes que ningún no quereba, plega Peter David y fancesto a sabe qué pincho.
personatges que no valeban quasi pa cosa, les da una profundidad que lleve muy mal trobar en los cómics de primers dos 90. Son unos cómics que, sin deixar toda la épica superheroica, todas las barallas, todas esas cosas bizarras que tanto goy nos fan a la chen que leyemos cómic superheroico, también le dan mucha importancia a los personajes, a cómo son, a lo que sienten, a las relaciones entre ells y con la sociedad. Esta etapa de X Factor falló una cholleta. Y antimás lo fan con una dosis de humor que también era de muy mal trobar en esos años. Que cómics de superhéroes de humor viene Babio antes, como Hulka, viene habido después, como Deadpool, pero esto ya era más un tono que no pas un chenero. Y una fórmula que después yo creo que se ha repetido, por ejemplo, en cómics tan buenos como este West Coast Avengers, que creo que ya del año pasado, que también es muy recomendable, o en este Increíble Patrulla X, que hay una etapa que duró muy poqué, que antimás, curiosamente, también y protagonizada por Caos, y que pa yo también de lo mejor que han feito en la Patrulla X, tica que plegó Jonathan Hickman. ¿Qué dice hoy charlaremos el otro día? Esta etapa de Factor X con Peter David como guionista va desde el número 70, que se publicó en el año 91, dica lo número 89, que se publicó en el 93. Y si fa no fa, esto, porque me falta uno, de verdad, ya sabes, si me lo queréis regalar, pues yo encantado. Pues esto que como siempre pues lo tengo en cómic bueno, en grapica. Ah, bueno, mira Mike Mignola. En esos números contó con Asabeke Dibujants, Larry Stroman, Mark Pacella, Jay Lee, Joe Quesada, que después sería un dos magnates de la Marvel entera. También fació crossovers, pero que sí, con toda la resta de títulos mutants, y mesmo con Hulk, que era una de las colecciones que guionizaba Peter David Taparda a la vez. Lo resumen, 19 números que valen mucho la pena, pero que de entre entonces yo me quedo con este número 87. ¿Por qué? Ahora te lo cuento. Este número 87 es de todo diferente. No hay barallas, no muere ni resucita ningún, no viachan, te agarra dimensión desconocida, y un capítulo que va justo después de una saga que tiene a saber la importancia, que es la canción de Verdugo, que tendrá consecuencias a corto, a medio y a largo plazo. Después de esta saga, en este capítulo, los miembros de Factor X, por obligación contractual, ya tosedito, que ya era un equipo que se suposaba que ya era bajo control gubernamental, han de ir to psiquiatra, ta los psiquiatras de superhéroes, que ye Doc Samson. Y aquí se cuenta, en este número, se cuenta lo que pasa en esas sesiones, en esas 6 sesiones, 7, si contamos con la chefa de entonces, aunque le recuentan a Doc Samson pues las suyas movidas mentales. En estas pachinas lo que veíamos y el mundo interior, los complejos, los problemas mentales que tienen cada uno de los personajes. Pues Loba Venenosa con todos los sentimientos concaraos que tienen por la suya educación, los problemas de confianza de Caos, la nineza, cómo vivió, cómo creció Guido Carosella, fortachón, Valerie Cooper, que es la chefa, también pues veíamos que tiene una falta de empatía absoluta y que no conoce mica a lo suyo equipo, y asinas. Y un capítulo que, en la mi opinión, ha pasado a la historia, que muchas recordamos como una historia bien refrescante y que antimás nos permite ver a los personajes no simplemente como Chen, que fa movidas horas, que tiene poderes y que salva al mundo cada 4 pachinas, sino como personajes con qui puedes identificarte, que tienen los mismos problemas, las mismas fallas mentales que podamos tener todas y todos. Peter David ha tornado a hacer X Factor, a guionizarlo en diferentes ocasiones. Este y un dos cómics que tengo yo, y de 2010, la verdad es que lo tenía una mica y suplidado, pero así me lo he tornado a leer ahora para prestar este vídeo, y la verdad es que sigue estando muy bien. A la fin, pues no me puedo mercar todos los cómics que me faría hoy, pero yo creo que a esto voy a tornar, porque la verdad es que releerlo ha estado bien divertido. Son otros personajes de todo diferentes, han pasado a saber qué años, y Peter David pues ha cambiado también la suya humor, lo chica ven
Como siempre te os digo, que al leer las cosas el año que toca, en el 93 pues se feba la humor que se feba, y en 2010 se feba la humor que se feba, y ahora se fa la humor que se fa. Pero vale mucho la pena estos cómics. ¿Cómo conseguir todo esto? Difícil, ya te os lo digo. La primera etapa lle de muy mal trobar, la segunda también, la que todos me he charrao, son cosas que se editaron fa muchos años, que además los editó Forum, no Panini, que son los que tienen los derechos actuales, y que los trobaré pues en librerías de muy viejo u chen que venda colecciones enteras de segunda man, cosas así nastalmente en bella biblioteca los tengan, pero ye de muy mal trobar. Yo creo que no lo han reeditado, pero desde aquí convido, si me ve y ve el mainate de Panini, pues que bueno, pues esta etapa concretamente de Peter David que estoy charrando, ye a saber que interesan y molaría mucho que la reeditasen, y toda la parte de antes de X Factor, que yo antes más no la tengo, yo si lo reeditad me lo pillo en que sea por completar foraus, pues bueno, pues eso, pues que sería guay que lo reeditasen. La etapa nueva esta que publicaron en tomicos distos asinas flexibles, bien, pues bueno, eso lle de millor trobar, creo que de feito mesmo en la web se puede trobar cualcuns, y si no, pues bueno, pues estos son dos típicos tebeos que no se vendieron guaire bien, y que en cualquier botiga distas pues en trobaré el ejemplar que bueno, todos costará un raté, pero lo podréis trobar. Bueno, tío believers, esto y todo, espero que te os haya afectado muy hoy, que te os haya interesado pues todo esto de los psiquiatras dos superhéroes, de la resurrección de Fénix y cómo se encarrañó Claremont, y de los superhéroes, los personajes de segunda y de tercera. Ya sabéis que Tierra de Bernaus sigo escribiendo lo mío blog, aunque os charro una miqueta de todo, también con los programas de radio que podéis sentir en Radio Topo, en Spotify, en Evox, y podéis seguirme en los redes, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas esas movidas. Que vaya muy bueno, Titi Believers. 1, 2, 3, las tres etapas.